7:46 en todo el país. Como le dijimos al comienzo, el sábado Irán lanzó un ataque contra Israel que consistió en una docena de drones desplegados contra el Estado judío, y se trata, en este caso, de una respuesta a lo ocurrido el pasado lunes, 1 de abril, cuando Israel atacó un anexo de la Embajada de Irán en Siria y dejó al menos 8 muertos. Vamos a analizar esta situación internacional con nuestro amigo el profesor Bruno Tondini, quien ya está en contacto con nosotros. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, a vos y bueno, a todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, vamos a tratar de analizar la puesta en marcha nuevamente de este polvorín, que uno de los tantos, pero tal vez ahora el que más repercusiones tiene y que más peligroso está en este momento. Esta vez hemos adelantado, te hemos hecho madrugar un lunes, pero bueno, ante la situación de conflicto y lo que sucedió este fin de semana, necesitamos un poco, no hacer futurismo, pero saber cómo se van a dar las cosas, ¿no? Bueno, en principio vamos a empezar a analizar qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, bien señalaste en la crónica que, bueno, obviamente Irán, junto con sus aliados, ¿sí? Que son Hezbollah y Yemen, los partidarios también del mismo régimen, atacaron con drones, pero en realidad el protagonista de esto es un Estado que es Irán. Sí, Bien. claramente. O sea, en esto es una respuesta estatal, que es lo primero que hay que poner acento, porque siempre hay conflictos subterráneos, no subterráneos como llamémosle así, en la escena del hecho, como es lo que estamos viviendo entre Hamás e Israel, que es realmente subterráneo porque está pasando debajo de la tierra. Sí. Acá lo estamos hablando del sentido político, pero acá hay una respuesta estatal, ¿sí? De un Estado contra otro, lo cual paradójicamente lo hace no solamente más visible desde los medios de comunicación, sino también, adelantamos, también más sencillo de repeler, como hizo Israel, que prácticamente en un 99% pudo detener esta ofensiva, así como bien lo señalaban. Digamos también porque estuvo como muy anunciado. Sí, sí, sin duda, porque acá hubo una decisión de parte, sí, del Consejo Militar iraní, Ujú. sí, que avaló esto del Consejo de Ministros, llamémosle así. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Porque bien señalaste vos, 2 días antes, Israel, que viene manteniendo ciertos escarceos con fuerzas afines a Irán, digamos, lo que hizo fue atacar al consulado iraní en Damasco, sí, pero no lo hizo por un ataque contra el consulado, sino porque ahí se reunían las principales jerarquías y en realidad estaban, llamémosle así, en una reunión los mandos que se vinculan a las facciones que están fuera de Irán. Y dentro de ellos muere, ¿sí? El general responsable de las operaciones con Hezbollah, que es Mohamed Reza Zahedi, ¿sí? Ujú. Entonces, es un golpe muy fuerte para Irán y por eso toma esta decisión Irán de atacar Israel en una visión, en realidad en una acción muy visible. Claro. Entonces ahí arranca este conflicto, ¿sí? Eh, bueno, este acontecimiento de hoy. ¿Podríamos decir que este conflicto se va a encapsular solamente en la zona? Porque ya sabemos que Biden habló con el primer ministro israelí pidiéndole mesura en la respuesta, ¿no? Sí, sin duda, porque el objetivo de la comunidad internacional es que se encapsule este conflicto. Porque, bueno, porque como fue una ofensiva estatal, la represalia en realidad puede ser estatal. Claro. Sí, entonces eso es peligrosísimo en una zona en la cual, bueno, obviamente no faltan los conflictos militares, ¿sí? El objetivo es que Israel, como primer escenario, porque seguramente que esto va a generar alguna respuesta de Israel, Ujú. lo que busque es justamente continuar golpeando
digamos, a las facciones que acompañan a Irán y que no lo haga en una respuesta, llamémosle así, de Estado contra Estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene, digamos, sosteniendo hace tiempo? Lo que pasa es que como el conflicto con Hamas ha tenido mayor repercusión, obviamente por la cantidad de muertos, por las acciones directas, como fue el secuestro de ciudadanos israelíes, etcétera, etcétera, bueno, obviamente no han tenido publicidad, pero hace Claro. tiempo que Israel y Hezbollah en el norte, en el Líbano, o sea, en el norte de Israel, sobre todo en las alturas del Golán, que también ahí hay una cuestión con Siria, ¿sí? Ujú. Momento que Israel ocupó esas alturas, vienen sosteniendo escarceos, digamos, militares, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se da esto? Porque también ocurren en Siria, por eso fue obviamente en Damasco la reunión, porque Siria tiene un régimen que es pro-iraní, que ha sido sostenido por Irán y que Israel lo que ha, digamos, entre comillas, denunciado internacionalmente y por eso ha intervenido sobre Damasco, digamos, ¿no? Sí, Ese ha sido un poco la cuestión. Pero bueno, todo esto de escarceo se mantiene. claro. Teniendo en cuenta también y la preocupación internacional, es porque son dos potencias que tienen poderío nuclear, ¿no? Claro, el tema es la discusión sobre si Irán lo tiene, sí, es una grave preocupación mundial, ¿no? Sobre qué puede pasar. De hecho, se usaron misiles crucero, pero bueno, el problema es que en realidad lo claro es que el sistema de defensa que desarrolló Israel Ujú. a instancias de la tecnología norteamericana, que tiene algo allá de la época de la década del 80, ¿sí? Cuando Reagan decía, se paró en la frontera entre Estados Unidos y México y veía esas lucecitas y le preguntaba a su general encargado de la defensa, ¿y qué son? No, son aviones del narcotráfico. Y le preguntaba a Reagan, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Nada. ¿Cómo nada? Y ahí se crea el sistema Guerra de las Galaxias. Un desarrollo de eso es hoy la cúpula de defensa que tiene Israel hoy, sí, cada vez obviamente más desarrollado con la tecnología del siglo XXI, que detuvo el 99% Claro. de misiles, drones, que hablábamos también que los drones es una innovación tecnológica en toda esta guerra, ¿sí? Que pueden ser como misiles tripulados, llamémosle así, tripulados digamos, por control remoto, obviamente. Claro. O sea, toda una tecnología nueva, pero que en definitiva ha servido para probar nuevamente que los sistemas de defensa misilísticos que tiene Israel son muy buenos, a pesar de haber sido atacado tanto sea desde Yemen, desde tal vez lo más peligroso fue desde Hezbollah, desde el Líbano, y lo de Irán tal vez es lo más anunciado, entonces fue como mucho más sencillo, además con misiles crucero, de repeler como en la vieja guerra esta de Ujú. Irak e Irán, que son en definitiva tecnologías de la década del 60 que obviamente 50 años después son fáciles de repeler con sistemas mucho más desarrollados de defensa puntual que se dice hoy en los sistemas misilísticos tierra-aire, ¿no? Que terminología un poco bélica, pero Mm. bueno, hoy han avanzado muchísimo y bueno, eso es lo que se ha visto del éxito defensivo de Israel. Pero bueno, digamos, hay que tener presente esto. Hay una ofensiva claramente desde Irán, que en realidad fue una ofensiva para Irán preventiva, porque en realidad era un país que estaba, llamémosle así, no solamente por Irán, sino por el resto del mundo árabe, llamémosle así, encapsulado, y para tener poderío regional, lo que ha hecho es desarrollar facciones, que son estas que estamos viendo, que su última adquisición, entre comillas, ha sido Hamas, porque buscan todas estas facciones, lo que pregonan es, digamos, el mundo de antiguo, el mundo persa y un régimen de ayatolazgo, ¿sí? Ujú. A diferencia de, por ejemplo, lo que puede ocurrir con otra autoridad palestina, que es la que está en Cisjordania, que busca una salida diferente desde lo político, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay como también en el mundo árabe dos grandes bandos, siempre los hubo, Claro. los chiitas y los sunitas, y bueno, también en el peligro es que el resto del mundo árabe participe de un conflicto que hoy solamente tiene a Israel por un lado, a Hamas que se va alineando con el mundo iraní, y eso puede ser la escalada que en definitiva pueda llevar a una situación mucho más comprometida y que el mundo está viendo, y por eso la reunión del G7.
Claro, digamos, posicionamiento internacional no existe a nivel oficial, podríamos decirlo. Y lo están, digamos, frizando porque están esperando a ver qué va a pasar. Claro. Obviamente que los contactos han sido desde, sobre todo Estados Unidos, que es el que mayor interés tiene en la situación, como bien señalan, también aparte acá no es, digamos, Estados Unidos ha pedido un poco llamémosle así, un poco de paz, Sí. porque sabe de las consecuencias que puede traer esto. Pero también pensemos que este conflicto que se está teniendo hoy tiene que ver con que, a ver, todos buscan para lograr poder interno un enemigo externo común, Mm, llamémosle así. Entonces esto es más viejo que la arena. sí, ¿Sí? En Israel Netanyahu tenía problemas en su gobierno, acusado de corrupción y demás. Le vino como anillo al dedo lo que hizo Hamas. Hamas porque se posiciona a nivel global como claro. una organización terrorista de primer orden que no lo era. Ahora Irán hace lo mismo, o sea, se posiciona como un poder regional. El problema es que en el medio hay inocentes, ¿sí? Que mueren, Ujú, que sufren las heridas de la guerra, que es lo que claramente señaló el Santo Padre, ¿sí? Entonces, exacto. esto es más viejo que la arena, ¿sí? No hay que la gente lo entienda así, o sea, tienen problemas internos de gobierno, entonces buscamos un enemigo externo. Entonces con eso vamos todos al frente, adelante con los faroles, como decía una vieja publicidad allá del siglo pasado, y la realidad es que esto genera muertos, porque no son episodios militares técnicamente, sino que comprometen población civil. Bruno, te agradecemos por esta comunicación y bueno, nos unimos en oración como pide el Papa por la paz, ¿no? Sí, seguramente, 2 segundos. La locución del Santo Padre ha sido clarísima, lo decíamos en la salida de la semana pasada. Esperemos que no sea tergiversada nuevamente, ¿no? Ha sido muy clara, la han reproducido en su totalidad. Yo creo que el Santo Padre, y si me perdona la ironía, lo quiero acompañar en esto, la guerra es un abismo para la humanidad. Esperemos que no nos animemos a dar un paso adelante, ¿sí? O sea, que Ujú. tengamos en claro que esto trae graves consecuencias y que estos conflictos así han empezado regionalmente y que después se han globalizado. Si bien todos han sido en Europa, en la vieja Europa, ¿sí? Los dos grandes conflictos que todos conocemos en la humanidad, pero hoy el poder que está desplazado, en definitiva, por el poder económico hacia el Medio Oriente también es una zona de mucho poder, puede generar un conflicto global. Así que a estar atentos con todo esto, a que los líderes mundiales traten dentro de lo posible de lograr una salida hacia la paz. Tal vez esto pueda ser, seamos y oremos por eso, esperanzador en que también se pueda solucionar la cuestión de, lo dudo, esto perdónenme la opinión, con el tema de Hamas, Ujú. ¿sí? Porque se ha endurecido la posición de Hamas y por eso atacó Irán, ¿sí? Pero bueno, esperemos que se pueda de a poco lograr una salida pacífica a todo esto, porque realmente puede generar, digamos, como lo decía con la ironía recién, una escalada hacia un conflicto ya global. Y eso no le conviene absolutamente a nadie, sobre todo a la humanidad. Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación y echar luz a este conflicto internacional. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y esperemos, sería mi deseo no volver a hablar sobre el tema, pero seguramente nos volveremos a reunir por esto. Un abrazo, buen lunes. Gracias, un abrazo a todos. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando sobre la tensión en Medio Oriente y el ataque de Irán a Israel. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana, con toda la información a las 7:30.